Bien, jóvenes, en la clase anterior, bueno, yo les había dejado grabada acerca del presente progresivo. Entonces, entiendo que se haya observado, que se haya visto. El día de hoy analizaremos el tema en relación a lo que es el pasado progresivo. De hecho, tiene bastante similitud con lo que tiene que ver en el presente progresivo, solo que ya con alguna variación de los verbos. Alex Medina, ¿me puede ir con la lectura, por favor, del concepto del presente pasado progresivo? Ya, Licen. El presente pasado progresivo va. Es una forma de verbo que muestra que la acción estaba en progreso en un momento dado o un periodo dado en el pasado. Se usa para hablar acerca del desarrollo de una acción cuyo fin no conocemos o carecemos de importancia. Ya, muchas gracias. Entonces, al recordar nosotros el concepto, la definición del presente progresivo, decíamos que es una acción que se realiza justo en el momento en el que el sujeto la está realizando. Pero lo contrario, el pasado progresivo nos dice que una acción ya fue realizada por el sujeto. Esta acción de pronto puede carecer de importancia dependiendo en la situación en la que nos encontremos o desarrollemos la estructura de la oración. Así también el pasado progresivo está dado por tres estructuras: una estructura afirmativa, una estructura negativa y también una estructura interrogativa, como usted puede observar en la pantalla. ¿Ya? De acuerdo a eso tenemos una estructura afirmativa, como acabo de mencionar, en donde va a haber una variación, como les mencionaba anteriormente, en cuanto a los verbos, ya que dentro de la estructura del pasado progresivo nos encontraremos con los miembros del verbo to be en pasado y será was, también será were, dependiendo en este caso del sujeto. De acuerdo a eso tenemos la siguiente estructura, que trabajaremos con un sujeto, con un miembro del verbo to be, solo que en este caso recuerden que ya será el pasado, porque estamos hablando del pasado progresivo, miembros de los verbos terminados en ing, y para dar sentido a la oración, un complemento. ¿Ya? A ello también hay que decir que la característica principal de estos verbos, como les mencionaba en el video del presente progresivo, era que terminaban en ando y endo. Ya habíamos mencionado, de hecho, algunos ejemplos como trabajando, cocinando, comiendo, jugando, caminando, viendo, buscando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Este tipo de verbos terminados en ando y endo. Esa es la característica principal tanto de presente como de pasado progresivo. Ahora bien, dentro de la estructura del ejemplo que usted puede observar acá, la oración está en presente o pasado. She is working in the hospital. Está en presente. Presente. Correcto. Exacto, está en presente, ¿no es cierto? Porque si nos damos cuenta, ahí estamos trabajando con el verbo is. Cuando hablamos del verbo is, entonces hacemos referencia a que está hablándose en presente progresivo. Ahora, bien, si ustedes me dicen que está en presente, pues este verbo lo tendremos que transformar en pasado. ¿Cuál de los dos miembros será? ¿Será was o será were? Was. Correcto. Was, ¿no es cierto? Porque hacemos referencia a una sola persona, en este caso a she, que traducido al español significa ella, ¿no es cierto? She was working in the hospital. Ella estaba En el hospital. Recuerden que los verbos terminados en ing en español van a tener la terminación en ando o endo. Entonces nos quedará she was working in the hospital. Ella estaba trabajando, correcto, David. Ella estaba trabajando en el hospital. Entonces, quedándonos de la siguiente manera, cumpliéndose así con la estructura del pasado progresivo. Un sujeto, un verbo to be en pasado, un verbo en ing y finalmente un sentido de la oración que es un complemento. Debajo usted puede ver que en la flecha de color amarillo tiene escrito sustitución. A lo que yo le he cambiado, le he reemplazado el pronombre personal she por un nombre propio. En este caso, Elena. Elena was working in the hospital. Para que usted se entienda, de esta manera, que se puede trabajar de estas dos formas, ya sea con sustitución o sin sustitución, agregando en este caso un nombre propio. ¿Ok? Entonces, eso es en relación a la estructura afirmativa. Tal vez alguna pregunta, chicos. No. Ok. Bien. De acuerdo a la estructura afirmativa también tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos we are driving a car y tenemos you are speaking French. We are driving a car y
como segundo, you are speaking French. Yo le pregunto entonces a Javier. Javier, ayúdame por favor corrigiendo la primera oración que tenemos, we are driving a car. ¿Dónde está el error y por qué tengo que corregir? ¿Cuál es el miembro correcto? Disculpe, Lice, no le estoy entendiendo bien porque se me está cortando la señal del internet. Lo que pasa es que estoy con los datos de mi teléfono, se me fue el internet de la casa, entonces no le estoy escuchando muy bien, está cortándose. Ok. Kevin Peñalosa. Sí, profe. Kevin, la primera oración tenemos we are driving a car, ¿no es cierto? Esa es una oración escrita en presente progresivo. Yo necesito que esta oración se transforme al pasado progresivo. Entonces, ¿qué es lo que debo cambiar en este caso, Kevin? ¿Qué debe cambiar? A ver. La primera de amarillo. Sí, pero dígame, por favor. Espera. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Breathing. ¿Eso? ¿Cómo? En este caso, no, Kevin. Tenemos que cambiar en este caso el miembro del verbo to be. En este caso tenemos are, ¿no es cierto? Yo le pregunto entonces ahora, Kevin, a usted mismo, ¿por cuál de los dos miembros cambiaré a este are? ¿Por was o por were? Ah, a ver. A ver. Um, sería Verbo are. ¿Por qué cambiaré? ¿Por was o por were? was. No, está incorrecto. ¿Por where? Was. Correcto. Ya, esa es la situación. Entonces, quedándonos de la siguiente manera. We were driving a car. Cambio, sustituye en este caso al pasado progresivo por were. Luego tenemos you are speaking French. Es la misma situación, ¿no es cierto? Pedro, ¿me podría ayudar por favor con la segunda oración? ¿Perdón? Sí, dígame. Ya, Pedro, entonces tengo you are speaking French. Igualmente, ¿cuál es el cambio que debo hacer en esta oración? Cambiar el verbo ¿Qué verbo? are ¿Por? por was, No, está incorrecto. were. Correcto. Recuerden que el verbo are es un verbo escrito en plural. Por ende, cambiaré el verbo are por were, que también significa que está en plural. Eso es en relación a la estructura afirmativa del pasado progresivo. Tengo que trabajar con un sujeto, con un miembro del verbo to be, ya sea was o were, dependiendo del sujeto en este caso. Un verbo terminado en ing y finalmente un complemento. Ya, tal es el caso que se observa en las oraciones que se pueden observar en su pantalla. We were driving a car, you were speaking French. Luego de esto tenemos una estructura negativa en relación al pasado progresivo. Usted podrá observar que tiene bastante similitud con la estructura del presente progresivo. ¿Por qué? Porque también estaré trabajando con un sujeto, con un verbo to be, la preposición not, un verbo terminado en ing y un complemento. En este caso, usted puede incluso empezar a trabajar con lo que son contracciones, ya sea wasn't o ya sea weren't, dependiendo del sujeto, como les acabo de mencionar. Quedándonos de la siguiente manera. En su ejemplo, observa usted que tiene Raúl is not walking around the lake. Raúl is not walking around the lake. ¿Cierto? Entonces acá, obviamente que esta oración es una oración negativa escrita en presente progresivo. Brian Ochoa, ¿me podría por favor indicar cuál es el verbo correcto o cuál es el verbo que sustituye en este caso a is? Ahí sería, déjeme ver. Y no es was. Correcto. Raúl was not walking around the lake.
Ya, en este caso, obviamente, yo no estoy trabajando con contracción, pero ustedes pueden hacerlo, ¿sí? En la flecha de color amarillo tengo la sustitución, donde estoy sustituyendo a Raúl por el pronombre personal he. He was not walking around the lake. Él no estaba. Traducción, por favor, de walking. Trabajando. Caminando. Caminando, correcto. De manera, ¿no es cierto? Quedándonos de esa manera. Raúl was not walking around the lake. He was not walking around the lake. ¿Ya? Eso es en relación a la estructura negativa. Luego de esto, les he planteado asimismo dos ejemplos escritos en este caso, en plural. Perdón, en una oración en presente progresivo. David, ayúdeme por favor haciendo el cambio de la primera oración. Charlie is not studying for the exam. Charlie was not study for the exam. Ok, muchas gracias. Charlie was not studying for the exam. Nos damos cuenta que en este caso se cambia el verbo is por el verbo was, que está escrito obviamente en pasado. Por favor, les pido que tomen en cuenta bastante eso, porque cuando termine esta clase vamos a hacer una evaluación así mismo en línea para ver el avance del contenido, ¿sí? Luego tenemos Susan and Sofía are not selling the house. Susan and Sofía are not selling the house. Luz, ayúdame por favor haciendo la sustitución o el cambio de esta oración. A ver, dicen en cuál hago el cambio, en are o en not. Sería en el verbo, ¿no es cierto? En el verbo, en este caso, el verbo to be. Where, dicen. Correcto, Where, where. no. Susana y Sofía were not selling the house. Susana y Sofía no estaban vendiendo, terminación endo, la casa. ¿Ya? Eso es en relación a la estructura negativa del pasado progresivo. Y finalmente, para concluir el tema, tenemos el pasado progresivo y con una estructura y variación, ya que en este caso ya no voy a iniciar con el sujeto, iniciaré con el verbo to be en este caso, ¿no es cierto? Ya sea was o ya sea were. Asimismo va a depender de cuál sea el sujeto que usted coloque más adelante. Una vez que añada o agregue el verbo to be, agregará el sujeto, un verbo terminado en ing, un complemento y un signo de puntuación o también conocido como el signo de interrogación. En el ejemplo se plantea lo siguiente. Is James walking around the park? Is James walking around the park? ¿Cuál es la sustitución en este caso? ¿El verbo is cambiaré por was o por were? Was. Correcto. El verbo is cambio en este caso por was. Was James walking around the park? Bueno, la respuesta estaba debajo, ¿no es cierto? Solo estaba hecha la sustitución. Was he walking around the lake? Eso es en relación al pasado progresivo y sus estructuras. Asimismo, tenemos los dos ejemplos. ¿Algún voluntario que me ayude haciendo la sustitución de la primera? Is Mary cooking seafood? Was Mary. Was Mary. Correcto. Was Mary. Y finalmente, Were they reading a book? Were they reading a book? ¿Ya? Eso es en relación a las tres estructuras del pasado progresivo. Entonces, recordemos que estas estructuras trabajarán con los miembros del verbo to be, pero en pasado. El presente progresivo se diferencia porque trabaja con los miembros del verbo to be, pero en presente. Estos serán el am, el is y el are. Y en el pasado será was y were. ¿Ok? Eso es en relación al pasado progresivo, mis estimados. De pronto, tal vez alguna pregunta. ¿Por qué esos de ahorita Lisa les pone al comienzo? ¿Qué tiene que ver? Perdón, no le entendí. ¿Por qué antes estaba poniéndole el verbo en la mitad y ahora por qué le puso al comienzo el verbo? A ver, desde aquí usted me dice, ¿no es cierto? ¿Por qué acá les puse después del sujeto? Sí, exactamente. Ya. En este caso, David, estamos hablando de la estructura interrogativa. Cuando hablamos de la estructura interrogativa, obviamente voy a iniciar con el verbo to be en este caso para indicar justamente para que se cumpla esta estructura. De que estaba Jaime caminando alrededor del parque.
¿Por qué? Porque estoy trabajando con la estructura, en este caso, interrogativa. Y de hecho, en todas las estructuras, ya sea del presente simple, del pasado simple, del presente progresivo, pasado progresivo, las estructuras van a ser las mismas. Una afirmativa, negativa e interrogativa. Y en el caso de la interrogativa, siempre iniciarán con el verbo. Es por eso que hay esta variación en este caso. Como dice David, inicio justamente con el verbo. Y les había dicho desde un inicio que en el caso de la estructura interrogativa, esta es la variación principal que se da, que ya no inicia con el sujeto, sino con el verbo. En este caso, was Mary cooking seafood y were they reading a book. David. Eso solo se da en las interrogativas, entonces, es decir, en las preguntas. Sí, señor, solo en las interrogativas. Gracias, Luz. Ya, chicos, si no hay alguna otra duda, esta es la actividad en clase que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, este link les voy a pasar ahora a su WhatsApp. Ya, les acabo de pasar, chicos, el link. Por favor, ingresen. Profe, Listen, puede mandar aquí el Zoom, porque no estoy con el celular del WhatsApp. Claro, ya le envío. profe, Dígame, Kevin. ¿me podría ayudar con sus deberes, con toditos los deberes de inglés? ¿Quiere todos los deberes desde septiembre? Sí, porfa. ¿Qué ha pasado con usted, mi estimado? Es que comencé a hacer los deberes, todos los deberes, pero me quedé cuando perdí la contraseña de mi cuenta de la página. Y desde ahí ya no pude así ver de los deberes que me faltaba. Complicado me lo puso, mi estimado, pero bueno, déjenme ver qué puedo hacer. Es que no me quiero quedar tampoco así como sin hacer nada. Chicos, les envié, bueno, Kevin, entonces, en todo caso le pido que me recuerden en el transcurso del día para enviarle, ¿sí? Sí, le mandé unos mensajes, pero sí, como ya no me respondió, dije, ya nada. Dije. No, de pronto no es que no le quise responder, sino que se me pasa, la verdad, chicos. Les envié sí. entonces el link al Zoom y el WhatsApp para que puedan ingresar. Este link les va a llevar a estos ejercicios que ustedes tienen en la pantalla. Está en lo del verbo have, pero ¿qué hay que hacer? Ya, un ratito, David, ya les explico qué vamos a hacer ya. También les voy a enviar este link de los videos, perdón, Ya, ingresen en ese link porque también les van a ayudar, ¿sí? Ya les explico ahora qué es lo que vamos a hacer. Verán, en el primer ejercicio tiene lo siguiente. La instrucción es, escriba la forma del pasado continuo afirmativo de los siguientes verbos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Primero que nada voy a tomar en cuenta el pronombre personal escrito en donde estoy seleccionando. Ya déjenme ver si puedo. En este caso tengo el pronombre. ¿Qué pronombre personal? I, ¿no es cierto? Entonces recuerde que es el pasado progresivo. I, ¿con qué se conjuga? ¿Con was o con were? Con was. Correcto. Entonces escribo was. Ahora me voy acá al verbo que está entre paréntesis, have. A la lista que le envié en el segundo link, usted va a ir a buscar cuál es el progresivo de have. Bueno, yo ya me lo sé, pero le estoy buscando, ¿no es cierto? Necesitamos hacer doble trabajo. Having. ¿Ya? Entonces escribo was having. Y así el 2, el 3, hasta el ejercicio número 10. Solo les voy a ayudar en el ejercicio 6 y 7 que no está escrito propiamente el progresivo de los verbos, ¿sí? Será it was raining. Y la 7 será were drinking. Yep. No se ve. Bueno, les voy a colocar entonces en la diapositiva, ¿sí? Bueno, más bien les mando en el Zoom mismo. 6 y 7. Was que era rain, ¿cómo es? Raining. Raining. Con G al final, ¿no es cierto? Sí, señor. ING. Ya. ING, ya. Y el otro era
Drinking. Igualmente, solo agréguele ing nada más. Ya, ese es they, ese sería were, ¿no es cierto? Were, correcto, sí. Were greening. ¿Cuál era, Listen? Perdón. El 7. Ya, el 7 les voy a escribir, ¿sí? Ustedes le agregan el verbo, ya solo les voy a agregar el drinking. Solo agréguele ing al verbo que está entre paréntesis, nada más. Y en el verbo 6, igualmente solo agregue ing, raining. Listen, pero vamos poniendo el verbo y el ¿cómo es ahí mismo? O sea, es decir, en la primera dice from, sí, el verbo to be y el verbo en ing. Sería was, have, Perfecto, sí, perfecto. Si manda el otro link al WhatsApp, Listen, ¿qué digo? Acá al... El de la lista de los verbos. Sí, ahí está. ¿Dónde le mando ese, Listen? Yo le voy a mandar ahorita en el Zoom. Por favor. Profe, no entiendo. Ya les envié. Ya. Yo les ayudo un ratito, si solo les creo la asignación nada más. It were. Sí, chicos, entonces tienen cargada la asignación ahora en el Edmodo, le hacen una captura de su trabajo y le suben a la plataforma, por favor. ¿Este trabajo? Sí, señor. Le subimos, pero Sí, profe, ya Yo le mando WhatsApp, Liz. Ya no hay problema, igualmente puede hacerlo, sí, pero hasta hoy en el WhatsApp les acepto. Luego, cuando termine la clase, ya tienen que subir a la plataforma, ¿sí? Profe, pero yo no puedo. Tengo una pregunta, yo no entiendo esta parte. ¿Hay que llenar solo la una palabra? No, a ver, les voy a hacer el primer ejemplo, sí, bueno, ya lo hice, ¿sí? Y yo les había dicho que analicemos en este caso el primer pronombre personal que tengo aquí, I, ¿no es cierto? Sí, se puede observar. Sí. Ya, I, ¿no es cierto? Sabemos que I está escrito en singular, por ende se trabajará con was, ¿no es cierto? Ya que estoy hablando de acerca del pasado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya escribo este primer verbo, I was, voy al verbo que está en paréntesis, have. Es por eso que les mandé la segunda lista. El continuo de have es having. Voy a escribir having. Verbo terminado en ing. Y quedándome de esa manera. Como usted puede observar en su pantalla, al final es la G, ¿sí? Ya no se puede observar. El cuadro no es muy grande. Y eso es todo. Y se pasan a la siguiente. El it, ¿con qué se conjugará? What. El it se conjuga exacto con was. Ya, y si es que usted no conoce aún cuál es el continuo de get, se va a la lista y busca get. Sí. Es en la última, la título 8. Será getting, ¿no es cierto? Aquí está, mire. Entonces aquí encuentro el continuo de get, que es getting. Y simplemente voy y escribo acá. ¿Qué es felt, Listen, perdón? Field, algo así. Field, algo así, ¿qué? Sentir. Sentir, Y cuando digo feeling, sentimiento. Feeling. Feeling. Y el número 3, igualmente, observo el que tengo el pronombre personal I. Ustedes saben que I se conjuga con was. Y luego voy al verbo que está entre paréntesis, look. You. Y eso es todo. You sería en plural, Listen, está bien, ¿no es cierto? Correcto, sí, señor. Les recuerdo Ya, que el ¿y 7... esto hacemos en el cuaderno o aquí mismo? No, tienen que hacer en este link, por eso les envié el link.
Tiene que ser una evaluación en línea. ¿Para qué? Para que cuando usted termine, vaya a este cuadrito de color rosado, escriba corregir. Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, corregir. De pronto a mí no me sale ninguna porque solo hice, bueno, hice las dos de arriba, mire, y me salen que están bien. O sea, cuando salen verde es que están bien, ¿cierto? Ya. Ya Y eso listo. es todo. Sí, no se olvide de poner corregir. A mí me salió que tengo el 20%, sería 20 sobre el sobre 100, ¿no es cierto? Porque yo solo hice dos. Is she I she Tómese su tiempo, todavía tenemos 1 minuto, perdón, 6 minutos 38 segundos. Si tienen alguna duda, por favor, díganlo ahora para poderles ayudar. where we were we was no we were sit think you were si salen verdes que está bien, dicen. Sí, señor. ¿Por qué yo puse toditos y toditos me salen mal vuelta? ¿Qué estará mal? ¿Será porque está acompañado el listen del verbo? Dice. ¿Podría tomarle una captura y enviarme, por favor, David? Listen, Recordándole que todo... sale igual, yo acabé y me sale igual todas mal. A las 11 dijo el compa que de aquí. Envíenme, por favor, la captura, sí, porque cuando le hacen la captura, ahí mismo le sale la corrección. Bueno, cuando ustedes colocan corregir, ahí les sale dónde se han equivocado. No, salen toditas, dicen ahí. Sale toditas bien. O sea, las respuestas sale lo que yo he puesto. Sí, sale Ya. lo que yo he puesto. O sea, sale bien todo, dicen aquí, ve, como ser was, todito sale bien lo que yo he puesto. Sí, yo creo que es por lo que está acompañado, listen, del, ve, aquí está todito. Está todo bien. El verbo, sino que yo le puse, listen, así como usted me dijo, el verbo y el verbo to be, cambiados. Ya, David, ¿podría tomarle una captura y enviarme al WhatsApp para ver ahorita, por favor? A ver, deme su número, listen, 09. A ver, 095 965 9803. 095 965 9803. 9803. Bien, le mando ahorita, ¿verdad? Sí, eso es lo que pasa. Javier dice... Javier, bueno, una vez que pueda acceder a ese trabajo, por favor. Déjeme ver. Pero, David, usted solo le ha puesto was. No, le puse todo el verbo y el cómo es ahí mismo. Was getting. Sí. La punto were sleeping. Bueno. ¿Sí ve? Exacto.
Ya le mando uno de la una pasta, mire, ¿verdad? Me sale 0%, pero yo les puse es lo mismo, sino que yo creo que es por lo que le he puesto lo sale en rosadito. Ya, perfecto, ya. Bueno, ya me doy cuenta, David, de esto. ¿Sí vio? Ya, entonces yo le voy a asignar directamente ya la calificación en el Edmodo, ¿sí? Sí, está, o sea, está, a mí está todo bien, le dicen, porque todas yo sí sé de esto y sí están todas bien. Bueno, para mí, bueno, no sé. Ya, gracias, David, eso es todo, ya puede retirarse si desea. Prepárate. Ya, listo, ya están así, bueno, ya estoy asignando las calificaciones. Perfecto. Abriendo Wikipedia. No se olviden, chicos, de enviarme con el nombre. Algunos solo me mandan la foto y no me... por ejemplo, el 9041, no sé quién es. Listo, chicos, no se olviden que hoy me pueden enviar hasta hoy en el WhatsApp, ¿sí? Ya cuando terminemos la clase, pues envíanla directamente a la plataforma de Edmodo, ¿sí? Ya mismo se acaba el tiempo, les agradezco mucho por haber participado y pues nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Pasen bien, que tengan un excelente fin de semana y nada más, chicos. Muchas gracias. Aquí son las 7. Cuídense. Tomo una captura y le mando por WhatsApp. Sí, si es que desea. O si no, subo a la plataforma de Edmodo. Sí, no Le puedo. dicen, yo le envío en modo porque no puedo abrir las dos páginas a la vez, estoy en el celular.